Vivimos un momento decisivo. Cada vez más escuchamos sobre el cambio climático. Hoy queremos abrir no solo un diálogo académico, sino un espacio cercano y humano para comprender qué significa este gran informe del panel intergubernamental del cambio climático para todos nosotros, para nuestras empresas, ciudades, nuestra vida cotidiana. Y este no es un tema lejano, es la hoja de ruta de nuestro presente y futuro compartido. Mi nombre es Diana Marcela Puerta López y dirijo el portafolio de programas en sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y les doy la bienvenida a todos a esta nueva entrega de los Encuentros por la Sostenibilidad y la Regeneración, un espacio creado desde la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes para abrir conversaciones relevantes y críticas sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y hoy tenemos el privilegio de acercarnos a uno de los temas más trascendentales de la agenda global, que es precisamente el 7º informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, que marcará la hoja de ruta del mundo hacia el 2029. Este 7º informe, escrito por la comunidad científica, presentará a los tomadores de decisiones una valoración de la evidencia científica reciente sobre el cambio climático. Entonces, este encuentro nos convoca con preguntas de como ¿por qué este informe es relevante no solamente para los científicos, sino para para la vida cotidiana, para las personas, para la toma de decisiones en nuestras sociedades? Por primera vez, 7 investigadores colombianos fueron seleccionados, consolidando la mayor representación nacional desde que el país participa en este organismo de Naciones Unidas. Y hoy los invitados son 2 de este grupo selecto de investigadores, los 2 profesores de la Universidad de los Andes, que me da un gusto enorme porque les admiro y les quiero. El profesor Jorge García López, ingeniero civil y doctor en economía, es especialista en estrategias y políticas de reducción de gases de efecto invernadero y ha sido investigador en el Centro de Investigación Climática Internacional en Noruega. Además, ha trabajado en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y es profesor de la Facultad de Administración, seleccionado como autor principal del capítulo 3 sobre mitigación del cambio climático. Y también la profesora Catalina González, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad de los Andes, es paleoecóloga, directora del Grupo de Investigación en Palinología y Paleoecología Tropical y también autora invitada del capítulo 2 sobre impactos y adaptación al cambio climático. Su trabajo se centra en reconstruir la historia de los ecosistemas y su interacción con el clima y las sociedades humanas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para iniciar esta conversación, es importante reconocer que este tipo de informes son muy importantes, no solamente para la comunidad científica, sino también, sin duda alguna, para la ciudadanía en general, para los tomadores de decisiones en los gobiernos, pero para los empresarios también, que es un poco el enfoque, por supuesto, de los encuentros, hablar, conectar con empresarios. Y en esto va la primera pregunta dirigida a los 2, y es ¿por qué es relevante esto para el sector empresarial? Bueno, comienzo aquí. Diana, primero que todo, mil gracias por traernos a Catalina y a mí acá a conversar. Entonces, para responder tu pregunta y usando un poco el lenguaje que se usa en las escuelas de negocios, o sea, el cambio climático es una macro tendencia, un cambio en la forma o en el ambiente en el que operan las empresas y es algo que va a estar acá durante muchísimos años, por lo menos los años de vida que a nosotros, los que estamos acá, nos resta. Y como tal, las empresas tienen que estar alerta a los impactos o a monitorear lo que nos está diciendo la comunidad científica sobre los impactos del cambio climático para desarrollar estrategias de adaptación. Y por otro lado, digamos que las empresas van a tener que ya están comenzando a operar en un contexto social, de mercado y regulatorio completamente nuevo, muy distinto, y aquellas empresas que vean esto como una oportunidad van a ser las empresas que van a ser exitosas. Pues específicamente como ejemplos concretos como de la vida diaria de una empresa, el acceso al transporte, la mano de obra,
impuestos al carbono, nuevos costos, nuevas geografías, ¿cierto? Dónde se pueden hacer las cosas, en dónde va a haber más impactos, menos impactos, dónde estarán los recursos, las materias primas. Todo eso está cambiando, ¿cierto? Todo eso está cambiando y pues si hacerse el ciego no tiene sentido, es entrar perdiendo. Entonces, incluso en aspectos pues como que ustedes pueden manejar mejor que yo, pues se vuelve una oportunidad justamente de negocio y de hacer las cosas, digamos, de una manera afín a esos nuevos cambios, esas nuevas incertidumbres, pero sin duda pues tendrán que incluirlo y tendrán que mirarlo de frente. Claro, es como si estuviéramos en una nueva realidad, puestos en un escenario que si bien es desafiante, me parece muy interesante el tono que proponen, que es de oportunidad, porque sí, claro, o sea, va a afectar cadenas de suministro, también va a afectar los modos de consumo, las formas de consumir, también va a afectar la forma en que los riesgos se monetizan y se comprenden dentro de las compañías, pero ese tono de oportunidad yo creo que es clave, como ustedes lo señalan, y que bueno que esta conversación permita verlo, porque es lo angustioso eventualmente para los tomadores de decisiones de los negocios. Bueno, ¿yo qué voy a hacer frente a esto? Identifico el riesgo y ya, pero ¿cómo lo transformo en una oportunidad? Entonces, clave cómo comienzan esta conversación. Cada uno de ustedes es responsable de un capítulo. Entonces, repasando, el profesor Jorge García es responsable del capítulo 3 sobre mitigación del cambio climático y la profesora Catalina es responsable del capítulo 2 sobre impactos y adaptación pues, frente al cambio climático. Y en eso la siguiente pregunta ahí es, ¿qué significa para ustedes desde sus campos participar y dialogar en torno al informe? Catalina. Pues bueno, son 3 grandes capítulos, 3 grandes bloques de trabajo. Cada capítulo es un mamotreto pues de miles de páginas y cada uno de nosotros está en un subcapítulo de ese gran grupo de trabajo, 2 en mi caso, 3 en el caso de Jorge. Entonces el primer gran capítulo es el de la ciencia básica. El segundo gran grupo de trabajo, capítulo grande, es el de los impactos y las vulnerabilidades, donde yo estoy dentro del capítulo regional de Centro y Suramérica. Entonces, pues para mí es un honor. Realmente estoy muy, muy feliz de que le reconozcan a uno la comunidad como un recorrido grande, largo, juicioso. Yo represento entonces no solamente, digamos, la ciencia de Colombia, del norte de Suramérica, yo estoy representando a las mujeres científicas, yo estoy representando diversidad en muchos sentidos, ¿cierto? Es un experimento súper interesante, yo estoy asustada por lo que implica la carga de trabajo, lo que implica el nivel de responsabilidad. En el mientras tanto tenemos que seguir haciendo lo que hacemos en la universidad, entonces sí es un poco como un reajuste, pues muy apasionante, muy interesante, pero sí estoy asustada, obvio que sí. Jorge, ¿para ti qué significa? Sí, no, o sea, es similar a lo que decía Catalina, o sea, muy honrado primero, muy contento por la oportunidad de interactuar con unos de los científicos que más han aportado a la ciencia del cambio climático. Entonces, por ejemplo, en el grupo de trabajo hay personas que dirigen grupos que producen los datos de emisiones que se utilizan a nivel global. O sea, es emocionante. Exactamente. Y yo lo que voy a estar haciendo en particular es intentar, pues, obviamente revisar la literatura e entender qué hay detrás de esas emisiones, los impulsores y también, pues, las cosas que están sucediendo en términos de política y cambio tecnológico que están, o que buscan quebrar esas tendencias crecientes de emisiones. Como decía Catalina, hay 7 colombianos. Tú conoces a varios, yo la verdad... Conozco a los colegas de la Universidad de Antioquia, para los demás no. Ya, exacto. Entonces también va a ser una oportunidad muy interesante de construir comunidad aquí dentro de la universidad. Sí. Y en Colombia, es que yo siento que hemos hecho las cosas con mucha dificultad, pero bien, hay gente muy capaz en Colombia haciendo las cosas muy bien, pero sí son un poco como esfuerzos muy, muy dispersos. Entonces, lograr establecer puentes entre nosotros, consolidar esa comunidad científica y académica, digamos, alrededor de estos temas, me parece que ya en sí es una ganancia enorme. O sea, es una comunidad de ciencia quien construye este informe, pero ¿por qué en estos tiempos en que esta información se desafía o se desacredita, hay tanta mala información, nos confunde?
¿Por qué el informe del IPCC es confiable? ¿Por qué hay credibilidad allí? Pues eso ha habido como una historia larga. Primero es digamos, una organización ya que tiene como un peso específico, que tiene muchos años. Es el 7º informe, o sea, ya hemos pasado por 7 veces por este proceso. Y pues no ha sido un camino fácil para el IPCC tampoco. Ha sido, a pesar de que ganó el Premio Nobel de Paz en 2007, junto con Al Gore, les dieron el premio combinado. Justamente la razón por la que se los otorgaron fue porque por esta capacidad o habilidad de poner a disposición ciencia que solamente estaba disponible para los científicos, ponerla a disposición del mundo. Esa fue la razón por la cual les otorgaron ese premio Nobel. Y desde entonces, pues, se ha vuelto justamente el informe donde es un organismo de Naciones Unidas, el IPCC, pero los que escriben el informe son científicos, son académicos. Entonces hay un respaldo y una credibilidad dada por las carreras, por los pares, por la forma en la que funciona la ciencia de revisión. Este informe se escribe y se revisa múltiples veces por personas externas. Entonces hay todo un sistema, digamos, de revisión por pares y también tiene un espíritu apolítico en el sentido de neutralidad. A nosotros nos hacen firmar cosas de neutralidad y de estar como libres digamos, de interacción directa con los gobiernos. Es decir, como que han tomado como todas las precauciones para que eso que está ahí compilado sea creíble y confiable. Y todavía hay cierto grado de confianza en el informe, entonces pues hay que aprovechar. Claro, fundamental. Básicamente lo que hace el informe es tomar o los autores del informe es tomar la ciencia reciente que es relevante para el cambio climático. Cuando digo la ciencia reciente es artículos que han sido publicados por revistas reconocidas. En lugar de tomar un artículo aquí o un resultado allá, toma todo ese cuerpo de conocimiento que está compuesto estamos hablando, no sé, creo que en el informe pasado se revisaron 50,000 artículos de forma muy juiciosa y detallada, de forma tal que se construye una narrativa consistente que interpreta toda la ciencia pues, que se ha escrito sobre el tema. Pero es un ejercicio de 3-4 años revisando miles de artículos en el que se reciben comentarios de los gobiernos, de otros científicos y también de la sociedad civil, y todos se tienen que responder. Bueno, y ahora que mencionan estos informes previos, ¿qué novedades entonces ustedes prevén o vislumbran más bien de este nuevo informe en términos de impactos, pero también de la forma de entender el cambio climático? Pues bueno, si uno dice por qué necesita uno un 7º, si ya había un 6º que ya nos decía, digamos, las razones, los drivers, todo el análisis. Entonces, primero es actualizar como hay ciertas áreas que todavía no entendemos bien, que son, yo diría, los capítulos 2 y 3, son, digamos, donde más posibilidad de novedad hay. Va a tener mayor representatividad de autores, ¿cierto? Una gran diversidad, digamos, como lo decía ahora, de género, geográfica, tratando porque le han criticado, digamos, a los informes pasados que eran muy escritos desde el norte global, por ejemplo, porque como es el mecanismo de la ciencia en donde se escribe la mayoría de la ciencia, obviamente, entonces están tratando de equilibrar eso. Eso va a ser muy novedoso y muy, muy importante. Otra cosa distinta, tiene un enfoque más regional, es decir, cómo aterrizamos todo este problema global gigante a las realidades locales y regionales. Y eso va a ser súper importante porque uno toma decisiones desde lo regional y lo local. Tiene, por ejemplo, en mi capítulo 2, va a haber hay un interés grande en proveer nuevas herramientas para que esos datos se usen. Entonces están diseñando, por ejemplo, un atlas para usuarios finales, donde ya traduce las 4,000 páginas en una forma de usar las cosas de manera más versátil, más útil. Bueno, pues como que hay un montón de cosas, no sé, en tu capítulo, Jorge. Sí, en el capítulo 3 pues el capítulo 3
digamos que lo que busca es atacar o analizar la fuente del problema, que son las emisiones. Entonces allí lo que, pues, porque igual no, digamos que hasta ahora nos estamos comenzando a reunir, cosas interesantes que pueden llegar a surgir es ver en qué regiones y qué tipos de tecnologías están comenzando a quebrar esas tendencias de emisiones y también otras que están surgiendo, que las están actuando como impulsores. Entonces 6 años en tecnología es un universo. En el informe anterior, pues la inteligencia artificial no estaba, en este va a estar, y posiblemente para las proyecciones, pues las demandas de energía de estas nuevas tecnologías van a ser importantes, pero en la realización del informe mismo también se están desarrollando guías para ver cómo las podemos usar de una forma responsable y beneficiarnos de esa tecnología, por ejemplo, para las revisiones de literatura, pero también pues están los riesgos de poner resultados preliminares en esas herramientas y que estén disponibles antes de que haya, digamos, que surtido el proceso de revisión. Eso, digamos, que en la forma como se hace el informe. Y lo otro, digamos, que esa perspectiva desde donde pues estamos, en este caso particular en Bogotá, Colombia, o en otros investigadores que estén en África, vamos a poder, por ejemplo, poner de relieve que el perfil de emisiones de un país como Colombia o Brasil es muy distinto al perfil de emisiones, inclusive a los promedios globales o al del norte global. En el caso colombiano, más o menos entre el 50 o el 60% de las emisiones netas vienen de cambio del uso de la tierra, principalmente deforestación, y menos de una tercera parte viene del sector energía. Eso es completamente distinto a lo que sucede en otros lugares del mundo, donde 2/3 partes vienen de energía y entre el 20 y el 25% viene del cambio de uso de la tierra. Eso obviamente tiene implicaciones para el tipo de políticas que se vayan a implementar y para los negocios sostenibles o carbono neutros que se están implementando y que nos tenemos que imaginar y implementar hacia futuro. Entonces, esa representatividad es muy importante. Que es un informe urgente y nutritivo, y me hablan de 3 o 4 años, y sé que es una pregunta odiosa además para los científicos, porque es acelerar procesos que tienen que tener ese rigor y ese proceso concienzudo para producir resultados, pero creí entenderte entre líneas como que va a haber algunas entregas en el entretanto, ¿o no? Esto se espera 3 o 4 años y ahí es cuando sucede como... Sí, el informe se publicaría en 2029, es lo que se espera. Primero se publica lo del grupo de trabajo 1, después el 2 y después el 3. Y sí, son ventanas de tiempo muy grandes como para la urgencia de los procesos y para la velocidad a la que están cambiando las cosas y las escalas en las que se toman decisiones. Entonces, sí, hay un poco como un desacople entre las escalas, pero pues digamos es para que sea realmente un mecanismo como riguroso, sí necesita todo este tiempo. Tiene que pasar por allí. Sí. Jorge, ¿cuál es el rol de un autor principal en el IPCC y qué responsabilidad implica para un país como Colombia tener voz en este espacio? El rol es coger una cantidad de información que ha sido publicada en revistas científicas o que han surtido un proceso de revisión de pares, coger toda esta información y compilarla y analizarla y pues presentarla como un cuerpo de conocimiento, como un todo. Digamos que la responsabilidad principal es hacer ese trabajo juicioso y también intentar, digamos que a nosotros nos apasiona estos temas, pero también ser conscientes de que tenemos que ver, a veces hay evidencia que no concuerda con lo que se ha dicho previamente, o sea, ser muy juiciosos en reportar realmente lo que se ha encontrado. Y tú eres profesor de la Facultad de Administración, entonces sigo con esta pregunta desde la perspectiva empresarial, como, ¿qué mensaje es clave? O más bien como, sí,
en dónde deben prestar atención los empresarios frente a este informe. Pero quisiera agregar algo, frente a lo que ya decía o dice el informe previo, ¿qué lupa deberían tener los empresarios para interpretar esa información? ¿Qué mensajes traerá este nuevo para los empresarios y qué tienen actualmente como recurso? Porque pues las urgencias, los afanes y la toma de decisiones. Yo digo que los gerentes, los CEOs, o sea, el que no haya leído por lo menos el informe de, ¿cómo es? El Summary Report, el informe para hacedores de política, pues digamos que se está perdiendo de una información valiosa. A mí me gusta un ejemplo que a veces les pongo a los estudiantes, sé que es controversial el personaje, pero que me gusta ponerles es que digamos que el advenimiento del carro eléctrico se debió no necesariamente a las empresas que están digamos que las empresas que están consolidadas en la industria automotriz, sino a un emprendedor que era físico, o sea que no se demoró mucho en interpretar lo que estaba diciendo la ciencia y se puso a trabajar estoy hablando de Elon Musk. Entonces, que es físico y economista, hizo la conexión, el clic, y digamos que se convirtió en una obsesión porque obviamente se dio cuenta que había un problema y vio una oportunidad. Entonces, yo creo que la invitación es a que nos volvamos conocedores. Ahí lo digo porque, o sea, yo soy economista ambiental, soy ingeniero economista ambiental, pero estuve 5 años trabajando en un instituto que estaba lleno de científicos en Noruega, y algunas o muchas de las cosas que ellos decían, pues son intuitivas, son muy intuitivas, y solo es cuestión de leer, pensar, buscar información, y poco a poco uno las va internalizando. Y pues bueno, claro, en el mundo del emprendimiento, si usted ve un problema, pues un emprendedor lo que está viendo es soluciones. Entonces es muy importante tener, yo creo que humildad. Aquí pues le estoy hablando a los gerentes, a los CEOs de empresas que están en diferentes sectores, leerse el informe, internalizarlo y dejar que su instinto emprendedor surja, pensaría yo. Buenísimo. En este video les vamos a dejar el link a este informe que sintetiza, por lo menos el informe anterior, y creo que sí es clave, y es donde se encuentran oportunidades cuando hay un observador que combina la ciencia con esa mirada de mercado, de bienestar, incluso de agregar valor social y ambiental, además del económico. Entonces, clave esto que nos presentas, Jorge. Y por eso es que nos invitaste a los dos el día de hoy, porque es muy raro que una científica está aquí sentada en este espacio, y sí, yo reitero como la urgencia de que la ciencia, y no solamente la ciencia, sino como la información, nos acerquemos, digamos, a la información y que las decisiones se tomen desde ahí. O sea, hay muchos datos, hay mucha información de calidad, como perderle el miedo a que hay un gran valor. Y yo reiteraría como otro mensaje de Ani, es como el sentido de urgencia. Estamos en una década que es crucial, ¿cierto? Ya han habido 6 informes previos, todos, cada uno más contundente que el anterior, diciendo esto es urgente, esto es urgente, esto es urgente. Digamos que el escenario político ahora no es muy favorable para los temas de cambio climático, mucho negacionismo por ahí, pero sí es una década clave. Entonces yo sí quisiera como insistir en que uno de los mensajes es que esto no es para dentro de 50 años, o sea que los cambios tienen que ser en esta 2030, digamos, los modelos de cambio climático lo que muestran es que en ese punto es donde, digamos, la paleta o, digamos, las rutas se definen. Entonces estamos realmente como en el último momento de posibilidad de cambiar la dirección del barco, no porque se vaya a acabar el mundo en 2030, sino porque realmente por todo el modelamiento de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues lo que hagamos en 2030 va a tener un impacto muy grande en lo que como en dibujar nuestro futuro climático. Entonces yo insistiría también en la urgencia e insistiría en el aspecto que estamos hablando ahora de la visión regional y local. Me parece fundamental. Es como estamos cansados de oír, no sé, este año fue el año más caliente en el mundo, no sé qué. Eso no conecta con la realidad
como inmediata en las personas. Entonces yo sí creo que esos capítulos regionales y como el entendimiento o el ABC climático de los impactos a nivel regional y local, necesitamos una alfabetización climática súper importante, o sea, como de verdad a nivel de CEOs para abajo, o sea... O sea, hay un tema ahí complejo y es que, por ejemplo, en Bogotá, tú miras la variación de temperatura que experimentamos aquí es, creo que entre 10 y 14 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, en un día, las noches, la mañana son muy frías, el mediodía es muy caliente, y lo que, digamos que el cambio en temperatura global es de 1 grado, o ha sido 2 grados centígrados en promedio. Entonces, claro, desde el punto de vista experiencial, pues dices, oiga, si yo en Bogotá experimento 14 grados entre una mañana y una tarde. Entonces ahí es donde toca como seguir leyendo. Seguir entendiendo. Seguir y darse cuenta que ese cambio de temperatura promedio sostenido en el tiempo tiene unos impactos profundos. Bueno, y tú, pues, la persona que nos lo podría explicar mejor, ¿no? Y quien lo pueda hacer mejor, en los ecosistemas, en muchas áreas, y que son impactos profundos. Entonces, bueno, uno, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho es que el nivel del mar promedio global está aumentando entre 3 y 4 milímetros al año, en años recientes. Empieza todo a multiplicar en 10 años, son 30 milímetros, y no solo está aumentando, sino que está aumentando cada vez más. O sea, la tasa a la que está aumentando. La velocidad. Bueno, no. O sea, es entender que no es una cosa que va a ocurrir en 2100, es como que ya es un presente. Y hay que pensárselo así, como una realidad distinta. Y hacerse cargo, porque lo que dices es clave. Es como, y también veo a las compañías tomar decisiones entendiendo su aporte desde lo que hacen las compañías en el norte global. Entonces eso de contextualizarse, entender en Colombia, en Latinoamérica, pero también en lo micro, en el ecosistema al cual pertenece la compañía, es fundamental. Y creo que también por la sofisticación de la información que tiene que ver con estos temas, al empresario le queda mucho más complejo entender primero el riesgo y luego entonces la oportunidad. Pero hay que hacer la tarea, yo creo que es una tarea urgente. Creo que estamos en un momento en que las generaciones que en este momento estamos, digamos, con la posibilidad de interactuar, tenemos un rol enorme, una responsabilidad de entendernos enorme. Entonces, por eso celebro tanto esta conversación, porque entendemos como el sentido de prioridad de urgencia. Como paleoecóloga, que además me parece hermoso, etimológicamente tiene toda la belleza, ¿cuál es la visión, pero el aporte que nos puedes ayudar a entender y a proyectar desde esta información que se produce? Bueno, pues como para la audiencia, una paleoecóloga básicamente se ocupa de las mismas preguntas de la ecología, de las interacciones entre, digamos, la parte biológica y abiótica, ¿cierto? Los ecosistemas, como esa interdependencia, interconexiones. Es exactamente lo mismo, pero digamos uno estira el tiempo, uno lo alarga y ya no nos quedamos viendo en los últimos 50 años, sino que miramos 1000, 2000, 10.000. Entonces la paleoecología usa otros métodos, usa otras herramientas, pero las preguntas finalmente son las mismas. Y es maravilloso porque cuando uno alarga la escala de tiempo, uno cambia la mirada y el punto desde donde mira. ¿Qué se vuelve normal? ¿Qué se vuelve atípico? ¿Cuáles son las líneas bases? ¿Cuáles son los extremos naturales? ¿Qué ha pasado en otros momentos en los que no había tantos seres humanos alrededor, pero el clima cambió? ¿Qué pasa en otros momentos, en una ventana de tiempo en la que el fenómeno del Niño se activó muchísimo? ¿Qué pasa en un momento donde el nivel del mar aumentó muy rápido? Entonces esas preguntas se vuelve como un ejercicio de yo preguntarle al pasado como posibilidades de futuro, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque no es una bola de cristal, porque ningún momento en el pasado es completamente análogo al futuro, pero sí puedo preguntarle cosas al pasado.
Entonces a mí me apasiona pues como esa mirada y esa posibilidad. Yo no voy a estar ejerciendo propiamente como paleoecóloga en el capítulo, o sea, probablemente antes, en los anteriores informes del quinto para atrás, toda la parte paleo tenía un capítulo importante, unos capítulos importantes. Ahora esos capítulos ya no están metidos en los otros. Y es una visión de largo plazo que es muy importante porque el cambio climático no es ni de hoy y no es de 3 años ni de 10, sino de cientos y miles de años. Entonces hay que alargar la escala. Entonces yo sí tengo como la visión de la larga escala, pero no voy a escribir necesariamente de eso en el informe. Y es muy importante porque entonces es líneas bases, cómo se comporta el sistema naturalmente, qué le puedo preguntar, cómo han respondido los ecosistemas tropicales a otros cambios climáticos, porque también han ocurrido otros cambios climáticos antes. Entonces es un poco como ese entendimiento de esa complejidad de las interacciones entre humanos, medio entorno natural, clima, cómo opera, como en las tripas de la interacción. Eso es un poco como la mirada que llevo yo. Y desde esa mirada del pasado tan nutritiva como lo expones y francamente desde lo que es, ¿qué aprendizajes relacionados con la resiliencia puedes contarnos que inspiren al sector productivo? Pues no sé si el sector productivo se inspire, pero a mí me llena como de esperanza ver historias de coexistencia y no de colapso. Me refiero específicamente a que el discurso del cambio climático muchas veces está cargado de esto de la crisis, del colapso de la civilización, de que vamos al despeñadero. Y yo siento que esas visiones a veces paralizan. Sí, puede ser que tengamos por delante futuros muy, muy, muy calientes, pero a mí me gusta, y yo creo que esa visión de pasado sí nos invita a mirar el problema desde la coexistencia y la resiliencia, cómo otras sociedades humanas han vivido con cambios climáticos, han coexistido con exceso de precipitaciones, con falta de lluvias, cómo se lidia, cómo se negocia eso. Entonces el pasado es eso, es mirar cómo se ha negociado eso antes. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, yo trabajo en zonas volcánicas del sur de Colombia y uno se imagina pues que como una fuente de perturbación tan grande como un volcán pues implicaría que tú tienes que salir corriendo, ¿cierto?, al lugar más lejano posible, donde no haya volcán. Y lo que hemos aprendido es no, la gente ha coexistido con el volcán por miles de años, ha negociado su coexistencia, los ecosistemas negocian, tienen sus tiempos. Obviamente no todo es color de rosa, como lo estoy contando, pero sí esa otra mirada de la posibilidad de cómo acomodarse y coexistir me parece que es muy valiosa. Claro, sin duda, porque tendemos a ver como en esta mirada catastrofista un solo futuro, que es una especie de apocalipsis. Yo creo que a mis 51 años he vivido como no sé cuántos apocalipsis, porque vivimos de fin del mundo. Entonces es como realmente vemos como un escenario que es desafiante, que tenemos que hacernos cargo, porque el hecho de que hayamos vivido momentos desafiantes en el pasado no significa que vamos a poder seguir generando uno peor, ¿sí? Hay que hacernos cargo, pero verlo también, porque me preocupan las generaciones futuras también en la desesperanza que van aprendiendo, entonces... Pero lo otro también es que en ese discurso como globalizante del cambio climático nos venden la idea de que es que todo va a ser igual para todos los lugares del mundo y para todas las personas del mundo. Y no, y ese es el riesgo de los promedios, y ese es el riesgo de la estadística, porque entonces uno se pierde en ese promedio, decimos 1.2 grados, y yo no sé qué hacer con ese 1.2 grados, pero en realidad hay comunidades, sitios, refugios, hay heterogeneidad en el espacio, aquí va a pagar 1.4, pero allí va a pagar 0.5, entonces ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos reajustamos? Es un poco como entender la diversidad, es una paleta de respuestas, es una paleta de opciones, pero hay que entenderlas, ¿cierto? Para justamente saber negociar. Total, así es. Obviamente el cambio climático, por ejemplo, los modelos climáticos por lo general van hasta el 2100. O sea, están pensando en, bueno, ya son 70, 80 años, pero cuando se comenzaron a correr lo que en la vida
común las decisiones se toman a veces para el año, en estos casos es 100 años, el impacto de emisiones sigue cientos de años después. Es un problema de largo plazo, y ahí es donde está como la conexión un poco o la desconexión con los modelos económicos que tenemos y con cómo se concibe el sistema económico. Es que, digamos, lo que nos conecta en el tiempo, en negocios y en economía, son las tasas de interés. Entonces, usted, ¿cómo valora el futuro? Es a partir de la tasa de interés. Si usted decide hacer una inversión hoy, el retorno lo va a recibir en el futuro, y ese retorno está mediado por esa tasa de interés, que es un precio de mercado. Pero resulta que la forma como nosotros, y la tasa de interés lo que hace, cuando uno se pone a mirar las tasas de intereses, cuando te descuentas proyectos a 30, 50, 100, 200 años, te da que el futuro no existe. O sea, no un beneficio, una inversión que tengamos, no sé, como sociedad que hacer hoy, una inversión que me va a dar un beneficio del año 2100 al 2500, si yo corro un modelo financiero, pues me va a decir que eso no debo hacer, no tiene mucho sentido. Entonces, digamos que nos reta, pero obviamente sí tiene sentido cuando yo hablo con las personas. Todos creemos que las generaciones futuras tienen derecho a vivir. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer cambios. Obviamente estamos hablando de empresas, pero también los gobiernos. ¿Cómo hacemos para que realmente el futuro sí lo estemos considerando en las decisiones que tomamos? Y ahí es donde entran las acciones regulatorias que intentan alinear esas decisiones un poco cortoplacistas con una visión de largo plazo. Es una discusión muy grande en economía, el tema de la tasa de interés y cómo descontar el futuro, que es algo loco, pero que nosotros hacemos en la vida real, cuando uno pide un préstamo para un carro, para una casa, etcétera, etcétera, o cuando una empresa hace una inversión. Pero claro, esto es un tema de largo plazo. Y de pronto, para terminar, creo que la sociedad de cierta forma está internalizando ese largo plazo hoy. Pareciera que el cambio climático es un asunto también de filosofía. Claro, sí. No. Yo creo que sí. ¿No? Es como un nuevo estado mental. Sí, claro, es comprender ante las decisiones de hoy y futuras, como pararnos además por una estructura que tenemos del sentido del éxito, de la prosperidad. Pero tiene todo que ver, Diane, yo estoy de acuerdo en lo que eso trasciende, digamos, la ciencia, es un asunto ético, es un asunto de intergeneracional, pero de valores también, del corto plazo versus el largo plazo, el asunto de las escalas, de todo nuestro sistema humano. O sea, va mucho más allá que un asunto puramente del sentido de la vida. Sí. Y para terminar, una pregunta que hacemos en los encuentros por la sostenibilidad y la regeneración, y es un mensaje clave y contundente para los tomadores de decisiones en los negocios. Catalina. Bueno, yo tengo dos. Me voy a tomar el atrevimiento de decir dos. Uno, que no se nos olvide esa interdependencia, interconexión profunda que hay, digamos, entre la salud planetaria de los ecosistemas, la salud humana y la salud de los negocios, ¿cierto? Entonces, como hay que tener esa visión del cuidado y regenerar lo que me está permitiendo tener un negocio exitoso. En el caso de Colombia, yo creo que la biodiversidad, sin duda, es uno de esos lugares, de esos entes que tenemos que cuidar profundamente y que está sufriendo, digamos, las consecuencias del cambio climático. Entonces, todo lo que sea proveer o dar o regenerar o devolver salud a los ecosistemas, a la biodiversidad, es fundamental.
porque de eso va a depender no solamente las materias primas, sino, digamos, toda la salud del sistema. Entonces quiero ser como muy enfática en eso. Y lo segundo, de lo que no hemos hablado un poquito, es que hay en esos informes ya mucha información importante sobre frenos de mano, de dónde invertir estratégicamente en el corto plazo para tomar decisiones que tengan impactos. Con frenos de mano me refiero, digamos, a aspectos relacionados con gases de efecto invernadero de vida corta, como el metano. Entonces, Colombia, que es un país tan agrícola, tan ganadero, digamos, su naturaleza está muy ahí. Yo creo que hay que mirar el campo, hay que volver a mirar en la agricultura, en cómo hacemos, digamos, de esos sectores que, porque ahí hay un potencial muy grande de bajar lo que es nuestra huella y realmente tener un poder como regenerativo real. ¿Y para ti, Jorge? La invitación es que miren la información sobre la implementación de políticas que están asignando un precio a las emisiones de CO2. O sea, aquellos agentes que emiten CO2 en algunos lugares del mundo, inclusive Colombia ya comenzó a trasegar ese camino, están teniendo que realizar digamos, es costoso, están teniendo que realizar un pago. Y pues la tendencia global, aunque hay variabilidad, es a que cada vez una proporción mayor de las emisiones están cubiertas por un sistema de precios de asignación del precio al carbono, y los precios van a ser cada vez más altos. Entonces, algo que a veces hago en clase es decirle a los estudiantes que hagan el ejercicio financiero de ponerle el precio a las emisiones de su negocio o de la cadena de suministro y cómo se vería afectado su negocio. Y en muchos casos, digamos que la viabilidad de ciertos modelos de negocio pues es cuestionada. Entonces la idea es que se anticipen a lo que posiblemente vaya a suceder en esta jurisdicción en Colombia o en lugares donde está vendiendo sus productos, puede ser Europa, Asia, donde ya se están comenzando a tomar ese tipo de medidas. Tres asuntos que son urgentes y gracias. El primero, como una mejor relación con la biodiversidad, de cuidado, inclusive de regeneración. Los frenos de mano, que son clave, que son como estas medidas que ya están ahí, que tenemos la posibilidad de hacer acopio y usar dentro de las compañías. Y tercero, el tema también de prever que el costo de emitir cada vez va a ser, digamos, algo más castigado, ¿no? Va a haber un precio mayor por el tema de las emisiones. Cuánto orgullo y gratitud esta conversación con 2 de los 7 autores de este informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el 7º de ellos, 2 profesores de la Universidad de los Andes, la profesora Catalina González, el profesor Jorge García. Nos vemos en el siguiente encuentro por la sostenibilidad y la regeneración. Muchas gracias.